Imaginen que existe un secreto tan profundamente arraigado en la historia que su revelación podría cambiar para siempre su percepción del pasado. Se trata de una raza divina africana, dotada de una sabiduría espiritual, un poder increíble y una conexión inquebrantable con lo divino. Durante siglos, este pueblo aparentemente gobernó la tierra, pero su existencia fue deliberadamente borrada de los registros históricos por aquellos que debían preservar la verdad. Suena increíble, ¿verdad? Lo que está a punto de descubrir puede ser impactante, inquietante e incluso parecer inconcebible. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha desempeñado el papel no solo de guardiana de los textos sagrados, sino también de un censor, ocultando y reescribiendo fragmentos enteros de la historia. Entre las páginas eliminadas y los rollos quemados, se mencionaba a un pueblo celestial de piel oscura, cuya sabiduría y poder eran vistos como un reflejo directo de la voluntad divina. No se trata de una leyenda perdida o un cuento sin pruebas. Existen evidencias, fragmentos de documentos, tradiciones orales cuidadosamente preservadas por los ancianos, e incluso pistas ocultas entre las líneas de la propia Biblia, que apuntan a la existencia de este extraordinario pueblo. Pero, ¿por qué fue borrada esta historia? ¿Por qué representaba tal peligro? Imaginen que la humanidad descubriera que una raza africana, descendientes directos de los cielos, gobernó con una fuerza espiritual y una autoridad inigualables. Imaginen si se supiera que el legado de este pueblo no es solo cultural, sino también divino. Esto no solo reescribiría la historia, sino que redefiniría la identidad de miles de millones de personas en todo el mundo. A lo largo de la historia, los imperios han surgido y caído, pero este parece haber sido borrado no por guerras, sino por una campaña deliberada de silencio. La verdad sobre esta raza divina no desapareció por accidente. Fue ocultada, suprimida y sepultada bajo siglos de manipulación histórica y teológica. Sin embargo, si se observan con atención las pistas dejadas, se puede notar que las señales siempre estuvieron ahí. En manuscritos olvidados, en misteriosas ruinas esparcidas por el continente africano, en leyendas transmitidas de generación en generación como un susurro del pasado. Incluso los pasajes bíblicos, con un análisis cuidadoso, revelan detalles sobre reyes y sacerdotes del este, ungidos por el Altísimo, cuyas descripciones coinciden con las características de este pueblo. La pregunta que persiste es: ¿quién tenía tanto interés en ocultar esta historia? ¿Qué había en ella que representara una amenaza tan seria para el orden establecido? ¿Fue el miedo a que el mundo reconociera el verdadero origen de ciertas tradiciones espirituales? ¿O acaso el reconocimiento de la existencia de esta raza divina africana cuestionaría las estructuras de poder que han dominado el mundo durante los últimos 2000 años? Prepárense, porque lo que está a punto de descubrir va mucho más allá de la historia que se enseña en las escuelas o iglesias. Comenzaremos a sumergirnos en los registros ocultos, analizaremos pasajes bíblicos raramente discutidos y conectaremos los puntos que hasta ahora han pasado desapercibidos para la mayoría. Esto no es solo una investigación histórica, sino un viaje espiritual y cultural que desafiará todo lo que se sabe sobre el origen de la humanidad, sobre África y sobre la fe misma. Lo que nos espera no es para los débiles de corazón, sino para aquellos dispuestos a enfrentar la verdad, incluso cuando es incómoda. Para aquellos dispuestos a cuestionar, investigar y no conformarse con respuestas simples. Al final, la pregunta no es solo si esta raza divina existió, sino qué significa esta revelación para el mundo moderno. Aquí es donde comienza la búsqueda. Mucha gente puede no ser consciente de que la expresión raza divina africana no es simplemente un mito atractivo inventado para llamar la atención. Es un concepto que encuentra respaldo en documentos históricos, textos sagrados y tradiciones orales transmitidas de generación en generación.
Esta expresión tiene un profundo significado espiritual, describiendo no solo el color de la piel o la ubicación geográfica de un pueblo, sino también su estatus especial, una autoconciencia ligada a un origen celestial y una conexión con lo divino que moldeó tanto su cultura como su papel en el mundo. Al estudiar los textos bíblicos se pueden encontrar indicaciones sutiles pero importantes. Mencionan a reyes y sacerdotes que no eran meros gobernantes, sino elegidos del Altísimo, investidos de autoridad sobre naciones enteras. En los textos apócrifos que fueron excluidos del canon bíblico, el panorama se vuelve aún más claro. Narran sobre pueblos venidos del este y del sur, que brillaban como el bronce pulido y traían consigo leyes, conocimientos y tecnologías espirituales que superaban la comprensión de las civilizaciones circundantes. Se puede imaginar el impacto que esto tuvo en el mundo de entonces. Mientras otros pueblos luchaban por sobrevivir y dominar la agricultura, esta raza ya poseía complejos sistemas de organización social, astronomía, arquitectura y prácticas espirituales. Su liderazgo no se basaba en la fuerza, sino en una autoridad moral y espiritual que inspiraba respeto. Esto habría sido suficiente para convertirlos en el centro de la historia, pero por alguna razón, su papel fue deliberadamente olvidado. En el continente africano se pueden encontrar ruinas, inscripciones y tradiciones que contradicen las explicaciones convencionales. Civilizaciones como Kush, Aksum y el antiguo Egipto, incluso antes de la influencia de imperios extranjeros, tenían símbolos y registros que indicaban su autopercepción como descendientes de los cielos o un pueblo elegido. No eran simples metáforas, sino declaraciones de identidad. Al contrastar esta información con los relatos bíblicos, se puede ver que muchos personajes que juegan un papel crucial en la historia de la salvación o la revelación tienen raíces en esta herencia africana. Es comprensible porque tal información podría ser una amenaza para el poder. Reconocer la existencia de una raza divina africana significaría admitir que la historia de la humanidad no es eurocéntrica, y que el legado espiritual y cultural más antiguo no pertenece a Occidente, sino a un continente que durante siglos fue sometido a la esclavitud, la colonización y la humillación. Revelar esta verdad implicaría desmantelar un sistema construido para mantener la desigualdad. Incluso en los textos que pasaron por un estricto control eclesiástico, se pueden rastrear ecos de eventos antiguos. Se encuentran fragmentos que narran sobre monarcas etíopes, gobernantes sabios y justos, sobre hombres justos con piel del color de la noche que vivían en armonía con lo divino. Estas menciones aparentemente insignificantes, al ser reunidas, forman una imagen expresiva. Son como piezas de un mosaico que, una vez ensamblado, revela una realidad completamente diferente a la que nos han hecho creer. Los hallazgos arqueológicos, aunque a menudo evitan interpretaciones que contradicen la versión aceptada, proporcionan evidencias intrigantes. Estructuras orientadas según eventos astronómicos precisos, aleaciones metálicas complejas no características de la época, e incluso escrituras que hablan de una alianza entre el cielo y la tierra, sellada por los hijos de la luz en tierras africanas. Con un análisis imparcial, estos artefactos confirman la hipótesis de que estamos hablando de algo más que simples coincidencias históricas. Surge una pregunta lógica. Si todos estos hechos estaban disponibles, ¿por qué no se enseñaban en las escuelas e iglesias? La respuesta puede ser tan simple como aterradora. El control sobre la narrativa histórica es una herramienta poderosa. Quien define lo que se cuenta influye en la autopercepción de las personas, su lugar en el mundo y sus ideas sobre el futuro posible. Al erradicar la memoria de esta raza divinamente elegida de África, se les arrebató a miles de millones de personas un sentido de identidad y propósito que podría haber transformado sociedades enteras. Comprender esta historia no es solo satisfacer una curiosidad intelectual, sino restaurar una verdad, devolver la dignidad y la memoria colectiva.
Cada detalle que examinamos aquí es parte de un legado perdido, y cuanto más se profundiza en esta información, más claro se vuelve que el silenciamiento de estos hechos no fue una coincidencia, sino una acción meticulosamente planeada. Vale la pena reflexionar sobre lo que esto significa para la historia personal de cada uno. Imaginar las consecuencias espirituales, culturales y políticas de este descubrimiento. ¿Cómo sería el mundo si esta verdad se hubiera transmitido de generación en generación? La investigación posterior ampliará esta perspectiva, conectando hechos aparentemente dispares y demostrando que esta narrativa olvidada está mucho más cerca de nuestra vida cotidiana de lo que solemos pensar. Los orígenes de este misterio no se remontan a un momento específico, sino a un entrelazamiento de diversas menciones que abarcan textos antiguos y testimonios cuidadosamente guardados por aquellos que se niegan a olvidar. Las primeras referencias bíblicas no están resaltadas en negrita para ser fácilmente identificadas. Están cifradas, dispersas en descripciones aparentemente mundanas. Sin embargo, con una lectura atenta y una comparación con otras fuentes, se ensamblan en una imagen radicalmente diferente a la que nos han presentado. En textos sagrados como el Génesis, el Éxodo, el Cantar de los Cantares e incluso en las epístolas apostólicas, se encuentran detalles sutiles pero significativos. Menciones de reyes que llegaron de tierras del sur con regalos de oro e inciensos exóticos. Descripciones de gobernantes con piel del color del bronce pulido que irradiaban un brillo especial. Sacerdotes cuyas genealogías, veneradas como sagradas, curiosamente no provenían de las regiones dominantes en la tradición religiosa occidental. Estos matices, que escapan a la atención de muchos, adquieren una importancia clave si uno se atreve a mirar la Biblia libre de una interpretación eurocéntrica. Sin embargo, la presencia de este linaje africano no se limita a las escrituras canónicas. En textos apócrifos como el libro de Enoc, el libro de los Jubileos y versiones menos conocidas de los libros de los Macabeos, se encuentran testimonios más explícitos. En ellos aparecen descripciones de seres que llegaron de las estrellas, portadores de leyes divinas y guardianes de secretos espirituales que habitaron tierras de gran fertilidad, riqueza e importancia estratégica. Al comparar estas descripciones con un mapa geográfico, se descubre que corresponden a regiones africanas donde aún hoy se pueden encontrar ruinas y artefactos cuyo origen es difícil de explicar, basándose únicamente en las narrativas históricas convencionales. Estos pueblos son presentados como líderes e intermediarios entre el mundo divino y el humano. Los textos bíblicos hablan de Melquisedec, un sacerdote misterioso cuya genealogía es desconocida, que aparece y desaparece como si viniera de otra dimensión. Algunos investigadores independientes sugieren que figuras como Melquisedec podrían estar directamente relacionadas con este linaje divino africano. Y cuando se recuerda a la reina de Saba, cuya sabiduría y riqueza se describen como algo casi sobrenatural, queda claro que estas no son historias aisladas, sino fragmentos de una única trama que fue deliberadamente desmantelada a lo largo de los siglos. La versión oficial de la historia, arraigada en las enseñanzas religiosas tradicionales, presenta estas menciones como curiosidades, leyendas o figuras exóticas que aparecieron y desaparecieron sin dejar una huella significativa. Sin embargo, la realidad podría ser muy diferente. Si se unen estos testimonios dispersos, emerge una línea de tiempo coherente que narra una historia de poder, liderazgo y espiritualidad que no solo existió, sino que tuvo un profundo impacto en el curso de la humanidad. El problema es que reconocer este hecho requeriría una revisión de siglos de manipulación histórica y omisiones deliberadas. También cabe señalar que las correspondencias entre estos pasajes bíblicos y los registros extrabíblicos de civilizaciones vecinas rara vez se mencionan. Pueblos de Oriente Medio, el Mediterráneo e incluso Asia Menor dejaron testimonios de visitas provenientes del sur, describiendo a personas con conocimientos avanzados en astronomía, medicina y arquitectura.
Algunos de estos relatos hablan de templos construidos con una precisión asombrosa, alineados con constelaciones específicas, lo que implica un conocimiento muy superior al de las civilizaciones oficialmente reconocidas de la época. Los hallazgos arqueológicos también proporcionan pistas valiosas para desentrañar esta historia. Esculturas y relieves descubiertos en regiones como Nubia, Aksum y Sudán representan a líderes con símbolos que aluden al sol, las estrellas y elementos espirituales ampliamente presentes en culturas que reclaman un origen divino. Estas evidencias visuales confirman que no se trata de mitos tardíos, sino de una autoidentificación grabada en piedra, metal y papiro. La diferencia entre la narrativa oculta y la interpretación oficial de la historia es la siguiente. Mientras que las fuentes convencionales minimizan el papel de ciertos pueblos, presentándolos como aliados menores o curiosidades exóticas, la historia real atestigua su participación decisiva. Estos pueblos no fueron meros extras en el drama histórico de la humanidad, sino protagonistas clave cuyo significado fue intencionadamente reducido o incluso borrado de los anales. Y esto no ocurrió por casualidad. Comprender este hecho permite entender que el intento de borrar esta civilización no fue la distorsión de los hechos históricos, sino un ataque directo a la memoria espiritual de un pueblo. Al privarnos de su conexión histórica, se rompía el vínculo entre generaciones, se destruía el sentido de pertenencia y la verdadera reemplazada por una versión conveniente para los poderosos. Imaginen el impacto que este descubrimiento podría tener en la vida moderna. Darse cuenta de que parte de las creencias o incluso de la identidad está conectada a un legado que fue deliberadamente ocultado puede cambiar radicalmente la percepción de uno mismo, de la fe y de la historia del mundo. Se propone continuar este viaje para comprobar que detrás de cada detalle aparentemente insignificante se esconde un propósito mayor que ha permanecido en la sombra durante siglos. De esta raza divina africana, entramos en un periodo de la historia que, a pesar de su gran y total desaparición de las fuentes oficiales, todavía se percibe entre las líneas de los registros antiguos, en las ruinas silenciosas y en las tradiciones orales que han llegado hasta nosotros. Susurro desde las profundidades del tiempo. Fue un gobierno basado no en la fuerza o la opresión, sino en altos principios espirituales. Una rara combinación de poder político, conocimiento científico y sabiduría divina que moldeó culturas enteras e influyó en regiones que se extendían mucho más allá del continente africano. La influencia de esta civilización se extendió por vastos territorios, abarcando lo que hoy es África Oriental y Central, así como regiones de Oriente Medio. La evidencia histórica apunta a la existencia de rutas comerciales, alianzas e intercambios culturales que conectaban a esta civilización con pueblos lejanos. Es notable que estas conexiones se establecieran sobre la base de la armonía, a diferencia de los modelos destructivos de dominación característicos de muchos imperios posteriores. Su poder se basaba en una combinación de abundantes recursos naturales, una estructura social organizada y, sobre todo, un código espiritual que guiaba sus decisiones. Culturalmente, este pueblo se destacó por crear sistemas educativos en los que la ciencia y la espiritualidad no estaban separadas. La astronomía se estudiaba en conexión inseparable con la teología, la medicina se consideraba un arte sagrado, y la arquitectura servía para honrar la conexión entre el cielo y la tierra. Es en sus construcciones arquitectónicas donde se pueden encontrar las pruebas más contundentes de su existencia y reinado. Edificios erigidos con una precisión asombrosa y orientados hacia fenómenos astronómicos específicos demuestran no solo conocimientos técnicos, sino también una profunda comprensión del cosmos y sus ciclos. Los majestuosos templos, palacios y complejos ceremoniales de esa época no eran meras estructuras funcionales. Servían como portales simbólicos diseñados para canalizar la energía espiritual,
lugares donde se realizaban rituales sagrados para mantener la armonía entre las fuerzas celestiales y la vida terrenal. Algunos de estos lugares sagrados han sobrevivido hasta nuestros días, aunque muchos han sido reinterpretados o incluso apropiados por culturas posteriores, que quizás conservaron la estructura externa pero borraron o distorsionaron su significado original. Es como encontrar una corona preciosa sin conocer la historia del monarca que la usó. La evidencia espiritual de esta civilización también es innegable. Antiguos manuscritos cuidadosamente preservados en comunidades aisladas hablan de los hijos de la luz, que gobernaban a los pueblos con sabiduría y justicia, enseñándoles leyes divinas. Estas leyes se transmitían oralmente y también se registraban en forma de símbolos que aún hoy se pueden ver en artefactos descubiertos en excavaciones arqueológicas. Es notable que muchos de estos símbolos tengan un parecido sorprendente con la simbología de civilizaciones que florecieron en otros continentes, lo que sugiere que la influencia de este poder ilustrado se extendió mucho más allá de los océanos. Existen tradiciones que describen a los líderes de esta raza como poseedores de dones extraordinarios, como habilidades curativas, la capacidad de interpretar sueños y una conexión directa con lo divino. Eran venerados no solo como gobernantes, sino como puentes vivientes entre Dios y la humanidad. Esta característica única inevitablemente provocaba tanto admiración como temor. Al fin y al cabo, un pueblo que combina el poder espiritual y político representa una fuerza casi imposible de controlar desde el exterior. Socialmente, el gobierno estaba organizado para que cada miembro de la sociedad pudiera participar en el bienestar común. Existían consejos de sabios y sacerdotes, mercados prósperos que servían como centros de intercambio no solo de bienes, sino también de ideas, y sistemas de justicia que priorizaban la restauración en lugar del simple castigo. Todo esto creaba un entorno en el que la prosperidad no era un privilegio de unos pocos, sino un derecho inherente a todos. Los hallazgos arqueológicos confirman estas descripciones. Las excavaciones han revelado objetos metálicos elaborados con maestría, joyas de una finura exquisita y herramientas que demuestran un alto nivel de ingeniería. Restos de frescos coloridos representan escenas de cosechas abundantes, celebraciones comunitarias y ceremonias religiosas acompañadas de cantos, danzas y el uso de símbolos astrales. Estos frescos son testimonios visuales invaluables de una civilización que no solo sobrevivió, sino que prosperó. Gracias a un modelo de gobierno que integraba cuerpo, mente y espíritu. Sin embargo, cuando comparamos esta realidad histórica con lo que se presenta en los libros de texto modernos, encontramos un abismo. Las narrativas históricas oficiales describen períodos de inestabilidad, tribus nómadas o reinos primitivos que supuestamente solo alcanzaron cierto grado de organización bajo la influencia de fuerzas externas. Es aquí donde nos encontramos con una distorsión deliberada. La memoria de una edad de oro fue intencionadamente borrada para dar paso a una versión conveniente de la historia, beneficiosa para quienes posteriormente establecieron su dominio político y cultural. Aquí radica el punto crucial. La representación distorsionada o deliberadamente ignorada de esta civilización ha formado en varias generaciones una idea errónea sobre las capacidades y contribuciones de África a la historia mundial. Esta omisión no es una simple inexactitud académica, sino una herida abierta en la identidad colectiva de millones de personas en todo el mundo. Al hablar de este periodo de gobierno, no solo estamos restaurando hechos históricos, sino devolviendo a estos pueblos el reconocimiento que se les arrebató. Estamos devolviendo a la gente la conciencia de un riquísimo legado de sabiduría, liderazgo y espiritualidad que no nació en palacios europeos o templos asiáticos, sino en suelo africano, marcado desde antiguo por una vocación divina. Vale la pena reflexionar. ¿Cómo sería el mundo hoy si este modelo de gobierno hubiera perdurado?
¿Qué pasaría si las naciones siguieran principios que integran espiritualidad, justicia y prosperidad para todos? Les invitamos a continuar este fascinante viaje para descubrir la grandeza de este pueblo y la huella imborrable que dejó en la historia, a pesar de los intentos de convencer al mundo de lo contrario. Una mirada atenta al mundo contemporáneo permite ver que las huellas dejadas por esta raza divina africana no han desaparecido por completo. A pesar de los esfuerzos deliberados por borrarlas de la memoria colectiva, siguen siendo palpables, a veces de forma tan sutil que pasan desapercibidas, infiltrándose en tradiciones, rituales e incluso en nuestra percepción de la espiritualidad, la justicia y la comunidad. Es como si, a pesar de todos los intentos de destrucción, el ADN espiritual y cultural de este pueblo hubiera viajado a través de los siglos, adaptándose, ocultándose, pero sin desaparecer nunca por completo. Al estudiar las prácticas espirituales de diversas regiones de la África moderna, se pueden encontrar ecos claros de los conceptos que sustentaban aquel gobierno divino. La idea de la interconexión entre el mundo visible y el invisible, de que la vida material solo tiene sentido si está alineada con un propósito espiritual, está profundamente arraigada en muchas comunidades africanas hasta el día de hoy. No es una coincidencia, sino una herencia directa, una transmisión ininterrumpida de un código espiritual que ha sobrevivido a la esclavitud, la colonización, la censura religiosa y la reescritura de la historia. Incluso el concepto de liderazgo en muchas culturas africanas lleva esta impronta. Un líder no es simplemente un jefe político o militar, sino alguien que ha recibido una bendición divina y sirve a su pueblo como guardián de los valores espirituales. Esta visión refleja exactamente el modelo de liderazgo de aquella antigua civilización, donde los gobernantes actuaban como intermediarios entre Dios y la comunidad, tomando decisiones basadas no solo en cálculos estratégicos, sino también en revelaciones y principios eternos. Sin embargo, esta influencia no se limitó al continente africano. Al estudiar las prácticas culturales en otras partes del mundo, se pueden notar patrones que quizás se originaron en la interacción con esta raza divina. El uso de tambores en rituales para conectar con el mundo espiritual, por ejemplo, se encuentra en diversas culturas indígenas de América, en comunidades afrocaribeñas e incluso en ceremonias asiáticas. La simbología del sol, la luna y las estrellas como guías espirituales también se repite, a menudo con las mismas asociaciones que encontramos en los registros históricos de aquella época. La música, la danza y el arte de contar historias para transmitir sabiduría también tienen raíces profundas en este rico legado. Estas formas de expresión no eran solo arte o entretenimiento, sino herramientas para enseñar, preservar la historia y mantener una conexión viva con lo divino. Incluso en nuestros días, durante celebraciones populares, ritos religiosos y eventos culturales en todo el mundo, no es difícil notar los ecos de tradiciones antiguas. El círculo, ese símbolo de unidad e infinidad, aparece tanto en danzas rituales de tribus como en reuniones multitudinarias o en festividades cristianas, aunque muchos no sospechen que las raíces de esta simbología se hunden en milenios de historia. La influencia del pasado también se manifiesta en las instituciones modernas. La idea de un consejo de ancianos, un grupo de sabios consejeros junto al líder, sigue viva en comunidades africanas, así como en culturas lejanas como las de los pueblos indígenas de América del Norte y las comunidades rurales de Asia. Es como si el modelo de gobierno legado por aquella raza divina se hubiera extendido por el mundo y continuara existiendo en el espacio espiritual de la humanidad. Muchos conceptos que sustentan los movimientos modernos de autoconocimiento, sanación energética y armonía con la naturaleza también llevan el sello de esta herencia. La creencia en una energía vital que impregna todo lo existente, la veneración de los ciclos naturales, el uso de los elementos de agua, fuego, tierra y aire en rituales, todo esto era parte integral de la vida de aquella antigua civilización.
Y aunque las religiones dominantes intentaron suprimir o reinterpretar estos elementos, estos como un espíritu indomable, se filtraron a través de las nuevas formas de fe, encontrando maneras de mantener su presencia. El vínculo más importante entre el pasado y el presente es el concepto de comunidad como un organismo único. En aquellos tiempos el bienestar del colectivo era primordial y cada miembro de la sociedad desempeñaba un papel indispensable en el mantenimiento de la armonía del todo. Hoy vemos un renacimiento de este valor en los movimientos de reunificación cultural, en las iniciativas de economía solidaria y en las redes de apoyo comunitario que surgen incluso en las grandes metrópolis. A veces, incluso inconscientemente, replicamos un modelo que ya fue implementado con éxito por aquella raza divina. Al observar las prácticas religiosas de origen africano, como el candomblé, la santería y el vudú haitiano, se hace evidente que son una especie de cápsulas del tiempo. Conservan no solo nombres y símbolos, sino también los principios espirituales que caracterizaban a los gobernantes de aquella época. La veneración de los antepasados, la comunicación con los oráculos y la conciencia de la misión única de cada individuo. Todo esto es un eco de una sabiduría que se remonta a siglos de antigüedad. Incluso en el cristianismo practicado en diversas regiones de África, y más allá, se puede notar la influencia de este legado. Los cantos de alabanza con los potentes ritmos de los instrumentos de percusión, los ritos en los que la danza es una expresión de fe, las oraciones colectivas que unen cuerpo y espíritu, todo ello recuerda a las ceremonias de aquella antigua civilización. Es como si, incluso dentro de una estructura impuesta por los colonizadores, el espíritu de esta antigua nación hubiera encontrado una manera de manifestarse. Es innegable que esta presencia invisible pero palpable influye en el mundo en que vivimos, en cómo celebramos, nos comunicamos y buscamos un sentido a la vida. Vale la pena detenerse un momento a reflexionar sobre cuántos eventos y fenómenos que hemos visto o experimentado llevan ecos de una historia antigua, a menudo sin que seamos conscientes de ello. ¿Cuántas tradiciones arraigadas en nuestras familias y comunidades podrían tener su origen en este rico legado, aunque nunca se haya hablado de ello? Les invitamos a continuar este fascinante viaje para profundizar en las pruebas y testimonios que demuestran de manera convincente que esta herencia no es solo una cuestión cultural, sino una realidad que puede ser rastreada y confirmada con hechos. Sumergirse en el estudio de las pruebas y testimonios le da a la historia una profundidad completamente diferente. Dejamos el terreno movedizo de las suposiciones y entramos en la base sólida de descubrimientos documentados, evidencias materiales y palabras que han llegado hasta nosotros a través de los siglos, a pesar de los intentos de destruirlas. Aquí, cada detalle es importante, como si estuviéramos ensamblando un rompecabezas deliberadamente dispersado y oculto en diferentes rincones del mundo. Comencemos con los textos antiguos. En manuscritos raros, tanto incluidos en el canon bíblico como fuera de él, encontramos menciones inequívocas de un pueblo que poseía no solo conocimientos avanzados, sino también una conexión especial con lo divino. En textos apócrifos como el libro de Enoc, el libro de los jubileos y el testamento de los 12 patriarcas, se encuentran descripciones de gobernantes que recibían instrucciones directamente de los cielos y de ciudades construidas con una precisión asombrosa, cuyo diseño reflejaba constelaciones enteras. Estas descripciones contradicen la visión convencional, que a menudo menosprecia los logros tecnológicos y espirituales de las antiguas civilizaciones de África. Otros textos cuidadosamente preservados en bibliotecas monásticas aisladas y colecciones privadas narran viajes e intercambios entre estos pueblos y civilizaciones lejanas, revelando una red de influencia mucho más amplia de lo que se suele creer.
Se conservan testimonios de comerciantes mediterráneos que describen los puertos africanos como prósperos centros comerciales donde se intercambiaban no solo mercancías, sino también ideas, leyes y principios espirituales. La riqueza de estos puertos, según algunos relatos, superaba incluso la de las grandes ciudades de Europa y Asia de la época. Los descubrimientos arqueológicos constituyen fragmentos irrefutables de este mosaico. Excavaciones en regiones como Nubia, Aksum y partes del Sahel han revelado ruinas de templos, palacios y avanzados sistemas de irrigación, construidos con una maestría en ingeniería que desafía las concepciones aceptadas. Muchas de estas estructuras tienen una orientación astronómica tan precisa que sería difícil replicarla incluso con tecnología moderna. Esto demuestra que estos pueblos no solo observaban los cuerpos celestes, sino que comprendían profundamente la interconexión entre el movimiento de las estrellas y la vida en la Tierra. Los artefactos encontrados en estos lugares también llaman la atención. Aleaciones metálicas atípicas para la época, herramientas de corte increíblemente afiladas y detalles microscópicos que indican métodos de procesamiento de alta tecnología. Algunos de estos objetos tienen inscripciones en lenguas antiguas que aún no han sido completamente descifradas, pero que contienen símbolos que se encuentran en regiones distantes, lo que evidencia una influencia cultural transcontinental. Sin duda, se puede obtener información valiosa de los registros de exploradores y misioneros de siglos pasados, aunque sus obras a menudo llevan la impronta de puntos de vista subjetivos. Estos viajeros, que visitaron tierras desconocidas, dejaron testimonios de la existencia de comunidades organizadas, sistemas legales desarrollados y majestuosos ritos religiosos cuya profundidad no siempre podían comprender. En sus relatos se encuentran menciones de bibliotecas donde se guardaban rollos y libros, creados con materiales duraderos. Estos antiguos archivos contenían registros genealógicos y narraciones de eventos espirituales que vinculaban al pueblo con un origen celestial. Es notable que muchos de estos tesoros del conocimiento desaparecieran poco después de la visita de los europeos, lo que suscita sospechas razonables sobre la sustracción deliberada de estos valiosos documentos. Es aquí donde surge una marcada disonancia con el cuadro histórico aceptado. Mientras que los libros de texto escolares insisten en presentar a África como un continente que solo progresó gracias al contacto con imperios extranjeros, los hechos demuestran lo contrario. Esta raza divina africana no solo construyó ciudades y desarrolló conocimientos avanzados mucho antes de la llegada de los colonizadores, sino que también influyó en otros pueblos, algo que lamentablemente rara vez se reconoce. A menudo, la arqueología tradicional elude estos descubrimientos, prefiriendo encajarlos en el marco de teorías ya establecidas en el ámbito académico. Sin embargo, incluso con tales intentos, la evidencia física habla por sí misma. Un templo orientado hacia el amanecer en el día del solsticio no puede ser una coincidencia. Una red comercial ramificada que conectaba continentes antes de la era de los llamados grandes descubrimientos geográficos no puede ser ignorada. La multitud de símbolos espirituales idénticos encontrados en lugares separados por océanos no puede ser una simple casualidad. Algunas de estas pruebas surgen casi por accidente, como por un capricho del destino. Por ejemplo, arqueólogos que excavan en territorios considerados de poca importancia histórica, descubren estructuras subterráneas que evidencian un nivel de urbanización mucho más antiguo y complejo de lo que se suponía. En varios casos, el acceso a estos hallazgos se cierra rápidamente al público bajo pretextos vagos, lo que solo aumenta las sospechas sobre un posible intento de ocultar ciertas verdades. Al comparar todas estas evidencias, textos antiguos, ruinas, artefactos, informes de exploradores, emerge una imagen clara y coherente. Existió una civilización de origen divino que gobernó de manera próspera e influyente, dejando una profunda huella en la historia de la humanidad.
Y si esta conclusión parece ahora obvia, surge una pregunta lógica. ¿Por qué no se enseña en las escuelas? ¿Por qué se hacen esfuerzos tan significativos para evitar que este tema se discuta en la sociedad? Vale la pena detenerse un momento a pensar. Si tuvieran pruebas irrefutables de que la historia que se enseña está incompleta, ¿tendrían el valor de compartir este descubrimiento con el mundo, sabiendo que podrían enfrentar resistencia? A continuación, seguirá un análisis aún más profundo, que revelará el lado oculto y prohibido de esta historia. Se examinará el momento exacto en que la influencia de esta raza divina se volvió tan incómoda que se decidió borrarla sistemáticamente de la memoria de la humanidad. Y es en esta etapa donde quedará claro a quién benefició este silencio. Cuando el velo del misterio se levanta sobre el lado prohibido de la historia, los investigadores descubren un panorama lleno de verdades incómodas. No se trata simplemente de diferencias de interpretación o de lamentables omisiones históricas. En este caso se habla de acciones deliberadas, meticulosamente planificadas y sistemáticamente repetidas a lo largo de los siglos, destinadas a que ciertos registros, artefactos y conocimientos no solo quedaran en la sombra, sino que fueran borrados irreversiblemente de la memoria colectiva de la humanidad. Y como afirman muchos estudiosos independientes basándose en las evidencias que han sobrevivido, la Iglesia, como institución que concentró un poder político, cultural y espiritual colosal durante siglos, desempeñó un papel clave en este proceso. Para comprender la esencia de este fenómeno, es necesario recordar que desde el surgimiento y la expansión del cristianismo institucional, el control sobre la narrativa histórica fue una piedra angular de su política. Los textos que no se ajustaban a la doctrina oficial eran tildados de heréticos y debían ser destruidos. Es importante entender que en este contexto, herejía no significaba simplemente falsedad o error teológico, sino cualquier información que pudiera cuestionar o socavar el monopolio de la Iglesia sobre el conocimiento espiritual. Esto incluía los registros sobre la existencia de una raza divina africana y su significativo papel en la historia de la humanidad. Durante los concilios bíblicos y las revisiones del canon, libros enteros fueron exhumados de las Sagradas Escrituras. Muchos de ellos contenían información sobre reyes y gobernantes con un patrón de origen divino que no encajaban en la narrativa deseada. En algunos de estos textos se mencionaba con gran respeto y autoridad a los pueblos del sur y del este, lo que contradecía la jerarquía cultural que se pretendía establecer. La exclusión de estos textos no fue un acto inocente, sino que perseguía un objetivo claro: privar a las generaciones futuras del conocimiento sobre el verdadero papel de estas civilizaciones. Además de la censura de las fuentes escritas, se llevó a cabo una destrucción física masiva de artefactos. Bibliotecas enteras fueron entregadas a las llamas no solo en África, sino también en otras regiones donde podrían haberse guardado registros inconvenientes. El ejemplo más conocido de este vandalismo es la destrucción de la Biblioteca de Alejandría, pero dista mucho de ser un caso aislado. Monasterios y centros de conocimiento del sueño africano fueron saqueados y sus rollos desaparecieron misteriosamente, a menudo para terminar en los archivos secretos de Roma u otros centros de poder religioso y político. Y no solo desaparecieron libros y rollos, artefactos de incalculable valor histórico y espiritual también fueron destruidos o confiscados. Estatuas, instrumentos ceremoniales, joyas con inscripciones sagradas e incluso elementos arquitectónicos fueron retirados de sus lugares de origen. Muchos de estos objetos hoy acumulan polvo en colecciones privadas o se guardan en los depósitos de los museos, exhibidos fuera de contexto y sin ninguna explicación que revele su verdadero significado. Otros, simplemente, desaparecieron sin dejar rastro. Pero quizás lo más alarmante es que, en muchos casos, no se trataba solo de destrucción, sino de una reescritura deliberada de la historia.
Si un artefacto no podía ser destruido, se le daba una nueva interpretación, adaptándolo a la nueva narrativa que respondía a los intereses de la Iglesia. Un templo erigido en honor a la conexión entre el cielo y la tierra podía ser convertido en una capilla cristiana, y los símbolos originales eran borrados o reemplazados por la iconografía aprobada. De esta manera, en la mente de la gente, el verdadero origen de la estructura se borraba y la historia auténtica se olvidaba. En los anales de la historia se conservan testimonios de misioneros que al pisar suelo africano rechazaron de plano los rituales y costumbres locales, etiquetándolos de paganos o demoníacos, sin tomarse la molestia de comprender su profundo significado. En realidad, estos ritos eran fragmentos vivos de la riquísima cultura y espiritualidad del pueblo africano. Al erradicarlos, los misioneros cortaban los hilos que unían a las generaciones e imponían la idea de que la única fuente de espiritualidad era la iglesia institucional. Esta eliminación no solo se produjo en el plano físico, sino también en el simbólico y psicológico. Durante siglos las imágenes de los santos sufrieron modificaciones, adquiriendo rasgos europeos, desplazando así a los africanos del panteón de la historia divina. Esta sustitución visual moldeó el inconsciente colectivo, privando a las personas de la capacidad de asociar la santidad, la grandeza y el liderazgo espiritual con personas de piel oscura. Así, los prejuicios se arraigaron no solo en la sociedad, sino también en la esfera espiritual. Ante esto, surge una pregunta lógica. ¿Por qué era tan peligroso para la Iglesia preservar la memoria de esta raza divina africana? La respuesta reside en el poder transformador de la identidad. Un pueblo consciente de su origen de líderes y sacerdotes conectados con el Creador mismo, posee una fuerza inagotable que es difícil de controlar. Comienza a verse no como un apéndice, sino como el protagonista de su propia historia, dueño de su destino, independiente de juicios ajenos. Para aquellos que buscan el poder sobre naciones enteras, esto representa una amenaza directa. No se puede dejar de notar que todos los elementos de este cuadro encajan en un único rompecabezas: censura sistemática, destrucción de pruebas, apropiación y reinterpretación de símbolos, imposición de versiones oficiales de los acontecimientos y borrado visual. Todas estas acciones estaban dirigidas a crear un vacío de memoria que durante años ocultó la verdad a la mayoría. Vale la pena reflexionar profundamente sobre esto. ¿Cuántos secretos siguen acumulando polvo en los archivos? ¿Cuántos rollos permanecen ocultos a la vista? ¿Cuántos artefactos se guardan lejos del público? Más aún, ¿no podría parte de este conocimiento estar más cerca de lo que pensamos, hábilmente disfrazado, reinterpretado o incluso integrado en las tradiciones que observamos sin sospechar su verdadero origen? Investigaciones posteriores mostrarán que, a pesar de todos los intentos de borrar la memoria, las huellas de esta raza divina siguen vivas y se manifiestan en el mundo moderno de las formas más inesperadas. Al abordar la dimensión espiritual de esta historia, nos damos cuenta de que el legado de la raza divina africana se extiende mucho más allá de los monumentos materiales, los registros históricos y las tradiciones culturales. Entramos en un ámbito donde la herencia es invisible a la vista ordinaria, pero se siente a nivel del espíritu. Es aquí donde la conexión con los textos bíblicos y las profecías se vuelve más evidente, indicando que esta civilización no solo es parte del pasado, sino que también influye en el presente y el futuro de la humanidad. Un estudio atento de los textos bíblicos, liberado de interpretaciones sesgadas, revela la existencia de un pueblo elegido para una misión especial. El libro de Amós, por ejemplo, cita las palabras de Dios: «¿No saqué yo a Israel de la tierra de Egipto, y a los filisteos de Caftor, y a los arameos de Kir?» Amós 9:7, equiparando así a los pueblos africanos con Israel en la historia de la salvación. En el libro de Jeremías se menciona a los etíopes como aliados que desempeñan un papel en el plan divino.
En el Nuevo Testamento, el bautismo del eunuco etíope por el apóstol Felipe subraya el reconocimiento de la importancia de estos pueblos en la obra de Dios desde el comienzo de la expansión del Evangelio. Las conexiones entre los pueblos no se limitan solo a estos ejemplos. Las profecías bíblicas, especialmente en los libros de Isaías y Sofonías, contienen indicaciones directas sobre un futuro en el que Etiopía y otras naciones africanas traerán ofrendas al Señor, participando activamente en la restauración global. No se trata simplemente de simbolismo o espiritualidad, sino de un papel profético específico destinado a estos pueblos. La Biblia parece haber dejado claves para comprender una genealogía espiritual que el mundo intentó ocultar, pero que Dios preservó hasta un momento determinado. La comparación de estos pasajes bíblicos con los testimonios históricos de otras culturas crea una imagen aún más completa. Las civilizaciones mesopotámicas, por ejemplo, mencionaban a reyes de piel oscura de tierras del sur que traían leyes y sabiduría. Los pueblos indígenas de América tienen leyendas sobre viajeros de piel oscura que llegaban en barcos dorados y enseñaban agricultura y astronomía. En Asia, especialmente en la antigua India y Sri Lanka, se encuentran menciones de tierras lejanas. Esta interconexión entre diferentes narrativas confirma la idea de la existencia de un pueblo cuya genealogía se describe en la Biblia, en las tradiciones orales africanas y en otras fuentes históricas. Es notable que en muchas culturas exista la expectativa del regreso de estos seres. Las profecías africanas hablan de los hijos del sol que volverán para restaurar la justicia y el equilibrio en la tierra. Los pueblos indígenas esperan la llegada de hombres sabios que guiarán a la humanidad en tiempos de crisis. Algunas corrientes cristianas interpretan pasajes del Apocalipsis como una indicación de la unión de todos los pueblos, incluidos estos antiguos linajes, para alcanzar el objetivo final de la redención. El análisis de los símbolos espirituales dejados por esta raza divina africana revela su significado universal. El círculo como símbolo de la eternidad, el sol como fuente de vida y luz, el árbol que conecta el cielo y la tierra. Todos estos elementos están presentes tanto en la iconografía africana antigua como en culturas situadas a gran distancia. Da la impresión de que el Creador, a través de este pueblo, sembró semillas espirituales que germinaron en diferentes partes del mundo, preparando a la humanidad para un tiempo de reconciliación y despertar. Esta profunda interconexión espiritual se manifiesta en cómo la antigua raza divina construyó su vida basada en la fe. La espiritualidad no era un aspecto aislado de su existencia, sino que lo impregnaba todo, desde la agricultura y la construcción hasta la justicia y las festividades. Cada acto cotidiano era una extensión de la adoración y el servicio a fuerzas superiores. Esta idea de que cada una de nuestras acciones puede ser sagrada todavía resuena vivamente en las tradiciones africanas y en los movimientos espirituales contemporáneos que buscan restaurar la integridad de la vida en armonía con lo divino. Muchas personas se asombran al darse cuenta de que este legado espiritual no ha desaparecido por completo. Está vivo en comunidades que, incluso sin tener una comprensión completa de la historia, continúan practicando oraciones al amanecer, entonando cantos con melodías que se remontan a milenios y realizando rituales de gratitud a la naturaleza. Estos gestos humildes son, en esencia, ecos vivos de esa misma conexión entre el Creador y la creación. Imaginen el poderoso impacto que tendría el reconocimiento de esta verdad en la fe mundial. Imaginen iglesias, instituciones educativas y gobiernos reconociendo que uno de los pueblos más significativos en la historia espiritual de la humanidad fue sistemáticamente borrado de la memoria colectiva.
Esto no solo restauraría la justicia histórica, sino que también devolvería valor y dignidad a millones de descendientes que todavía cargan con el peso de falsas representaciones. Al reflexionar sobre esto, es importante entender que no se trata solo de eventos pasados. Las profecías y las interconexiones indican que el papel de esta raza divina aún no ha concluido. Observen atentamente las señales a su alrededor y quizás noten que el renacimiento espiritual ya ha comenzado. Se manifiesta en movimientos de reunificación cultural, en líderes que llevan un mensaje de unidad, en un despertar a la verdad que durante mucho tiempo estuvo oculta. Intenten hacer el siguiente ejercicio. Recuerden cuántas veces en la vida han sentido que algo más grande los llamaba a un propósito determinado, como si en su sangre fluyera una herencia invisible. Quizás ese sentimiento sea la manifestación de esa misma conexión espiritual, un recordatorio de que ustedes también son parte de esta gran historia. Más adelante, examinaremos el momento clave en que este legado espiritual se volvió tan amenazante para las autoridades de la época que decidieron intensificar sus intentos de destruirlo. Es aquí donde la narrativa se vuelve aún más emocionante y reveladora. Si esta historia es cierta y todas las pruebas, conexiones y rastros recopilados indican que es mucho más que una simple posibilidad remota, entonces surge una pregunta inevitable. ¿Qué significa esto para nuestra identidad y nuestra fe? No es una pregunta superficial que pueda responderse con una frase aprendida. Es una profunda invitación a que cada uno de nosotros mire en su interior y se pregunte, ¿quién soy realmente? ¿Dónde están mis raíces espirituales? ¿Y qué es depositado en mí que quizás el mundo ha intentado borrar? Durante muchos siglos, la humanidad se ha enseñado a creer en una versión distorsionada de la historia, creada para mantener los intereses de los poderosos. Sin embargo, el simple acto de restaurar la verdad histórica se convierte en un acto de liberación de los dogmas impuestos. Esto no solo cambia la percepción del pasado, sino que transforma la visión del presente y del futuro. Si se reconoce la existencia de una raza divina africana que gobierna con sabiduría, justicia y una conexión directa con el Creador, se abre la comprensión de que el potencial espiritual y humano es mucho mayor de lo que se suele creer. Quizás los talentos o la intuición y la fuerza interior que una persona siente en sí misma no son una coincidencia, sino la herencia de un linaje que desde antiguo estuvo conectado con un propósito divino. El sentimiento de que hay algo más grande en la vida puede no ser solo un pensamiento fugaz, sino un eco directo de una conexión milenaria que ha atravesado generaciones. Reconocer esta verdad puede transformar la fe, convirtiéndola de un seguimiento pasivo de dogmas en un diálogo vivo y dinámico con la propia historia. Ya no es una narrativa impuesta, sino una conversación íntima con Dios, en la que uno se da cuenta de que su vida fue predestinada mucho antes de nacer. La historia auténtica destruye el peligroso mito de que los pueblos africanos y sus descendientes son meros receptores de la fe, no sus creadores. Devuelve el protagonismo espiritual a un pueblo que siempre estuvo en el centro del plan divino, pero que fue relegado a la periferia. Comprender este hecho americano y examinar la visión de la Biblia, la historia de la salvación y la humanidad misma. Es importante reflexionar sobre por qué esta verdad genera tanta resistencia. ¿Por qué todavía existe una renuencia a reconocer la profunda conexión entre las raíces de la fe y la civilización con África y un pueblo que tan devotamente portó la presencia de Dios? Quizás la razón radica en que tomar conciencia del verdadero origen e identidad hace a una persona menos susceptible a la manipulación. Adquiere confianza, habla con autoridad y vive con un propósito. Estas reflexiones no conciernen solo a quienes se consideran descendientes de este linaje, sino a cada persona. Si esta civilización influyó en las culturas de todos los continentes, entonces todos, en cierta medida, somos herederos de su sabiduría y su llamado.
Esto une a la humanidad no solo por lazos de sangre, sino por un legado espiritual común que se ha extendido a lo largo de los siglos. Imaginemos cómo cambiaría la vida si cada día comenzara con la conciencia de que no es producto del azar, que detrás de su nombre hay una gran historia y que las dificultades son solo capítulos de una narrativa extensa. Una narrativa que comenzó con reyes y sacerdotes divinamente inspirados y que continúa a través de cada persona. Esto cambiaría las decisiones, la actitud hacia los demás y la forma de superar los obstáculos. Gran parte de lo que hoy se llama limitaciones son solo barreras mentales impuestas por una historia distorsionada. La verdadera libertad comienza al reconocerse como Dios nos ve, no perdidos, sino parte de un pueblo llamado a gobernar, enseñar y llevar luz al mundo. Si la historia contada es auténtica, entonces no representa simplemente un descubrimiento histórico, sino un llamado personal a cada individuo. Es un llamado a reconocer la verdadera esencia de uno mismo, a reconectarse con las raíces espirituales y a despertar los talentos latentes. Es importante señalar que este llamado es relevante no en algún momento futuro, sino ahora mismo. Es necesario permitir que estas palabras penetren en lo más profundo del corazón, sin rechazarlas por miedo a confrontar las creencias establecidas. Por el contrario, se debe ver en esto una oportunidad para fortalecer la fe, hacerla más consciente y acorde con el designio de Dios. A continuación, pasaremos a puntos aún más importantes que mostrarán cómo esta comprensión puede cambiar no solo la percepción de uno mismo, sino también las acciones y la postura en el mundo. Si todo lo que se ha explorado hasta ahora es verdad, y las pruebas son irrefutables, entonces surge la pregunta: ¿cómo aplicar este conocimiento en la vida real? ¿Cómo transformar esta historia de un mito lejano en una fuente de inspiración para la autoidentificación, el crecimiento espiritual y el logro de objetivos cotidianos? Es aquí donde esta meditación deja de ser una narrativa fascinante para convertirse en una guía práctica de acción capaz de transformar la vida de cada persona. El primer paso es fortalecer la autoconciencia, darse cuenta de que se pertenece a un linaje que gobernó la tierra con sabiduría divina. Una historia cambia radicalmente la percepción de uno mismo. La inseguridad y el miedo a la vida dan paso a una conciencia del propio valor. La necesidad de aprobación externa deja de ser una prioridad, ya que se comprende que cada uno lleva en sí la impronta de algo más grande. Uno se da cuenta de que no es un resultado aleatorio, sino que fue creado según el designio del Creador, lo que infunde confianza incluso en los momentos más difíciles. En el plano espiritual, este conocimiento abre nuevos horizontes. Muchas personas viven su fe de manera superficial, sin cuestionar los dogmas aprendidos. Sin embargo, darse cuenta de que la fe tiene raíces antiguas y profundas, que se remontan a generaciones que vivieron en armonía con Dios, cambia la relación con la oración, la adoración y las prácticas espirituales. La espiritualidad deja de ser un ritual formal para convertirse en un estilo de vida. Cada acto se ve como una oportunidad para manifestar la herencia divina, ya sea en el trabajo, en las relaciones o al superar dificultades. Esta revelación se convierte en un punto de inflexión en la vida. Muchos se preguntan sobre su propósito y su papel en el mundo. Tomar conciencia de que uno es heredero de líderes, sacerdotes y constructores de civilizaciones permite comprender que la misión no se limita a lo pequeño. Cada uno está creado para liderar, quizás no un imperio, pero sí su familia, su comunidad o su círculo de influencia. Es importante guiarse por los principios de justicia, compasión y visión de futuro, como lo hizo la raza divina africana. Una de las formas más tangibles de llevar esta idea a la práctica es cuidar el legado cultural. Es necesario atesorar las tradiciones, los símbolos, la música y las historias heredadas de los antepasados. No se trata de quedarse anclado en el pasado, sino de usarlo como una base sólida para el presente. Por ejemplo,
Se pueden estudiar cantos antiguos e incorporarlos a los servicios religiosos modernos, registrar las historias orales transmitidas por los ancianos y compartirlas con las nuevas generaciones. Es importante comprender el significado de los símbolos que usaron los antepasados y aplicarlos como recordatorios visuales de la propia identidad. Cada uno de estos pasos es un intento de restaurar la conexión que alguien intentó romper. El renacimiento espiritual es otro aspecto crucial. Puede manifestarse de diversas maneras, en un estudio más profundo de las escrituras con una perspectiva histórica, buscando paralelismos con las profecías y los pasajes que hablan de los pueblos africanos en el plan divino. También incluye la recuperación de prácticas espirituales que integran cuerpo y alma, como el ayuno, la danza y la oración comunitaria, o incluso la creación de momentos de meditación y silencio para escuchar la voz del Creador sin el ruido de las ideologías dominantes. Se pueden ver ejemplos inspiradores en todo el mundo, comunidades que redescubren el poder de la economía solidaria, donde todos trabajan por el bien común, como se hacía en las civilizaciones antiguas. Iglesias que enriquecen sus servicios con música africana, recuperando los ritmos y la expresividad que conectan a las personas con sus raíces espirituales. Iniciativas educativas que reescriben la historia desde una perspectiva africana, infundiendo en los niños el orgullo de su herencia y la conciencia de que son descendientes de constructores, líderes y visionarios. Muchas familias se reúnen para estudiar no solo los textos convencionales, sino también libros y registros que antes fueron silenciados. La gente está redescubriendo el arte, la gastronomía, la vestimenta y los valores que mantienen viva la conexión con su herencia espiritual. Todo esto es la aplicación práctica de la verdad, porque el conocimiento no es suficiente, es necesario vivir de acuerdo con él. Vivir esta verdad también significa adoptar una postura activa en el mundo. Significa no quedarse en silencio cuando se intenta distorsionar o borrar la historia. Significa transmitir con firmeza y amor el legado a los hijos, nietos, alumnos, vecinos, a todos aquellos que necesitan recordar que sus raíces no están en la esclavitud, la sumisión o la insignificancia, sino en la grandeza, el propósito y la luz divina. Quizás alguien se pregunte, ¿por dónde empiezo? La respuesta es simple. Empieza por algo pequeño, pero empieza. Puede ser leer un libro que ofrezca una nueva perspectiva de la historia, buscar una canción que capture la esencia del legado o conversar con un anciano que guarde las tradiciones de la comunidad. Cada paso cuenta. Cada acto de reconexión te fortalece no solo a ti, sino a todos los que te rodean. Es importante recordar que esto no es solo un asunto personal. Al vivir en coherencia con tu herencia, inspiras a otros a seguir tu ejemplo. Te conviertes en un faro, un catalizador del cambio. El efecto de esto se multiplica. Esto es lo que más preocupa a quienes intentaron borrar la verdad. Porque un pueblo que conoce su identidad y vive de acuerdo con ella, es imposible de controlar.